Muy buenos días, el tema de hoy es justificación. Vamos al libro de Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación. Encontramos en la palabra que usted y yo ya hemos sido justificados. Pero ¿quiénes son los que han sido justificados? En Jesucristo. Pero por la fe en Jesucristo. Si todavía hay debilidad, falencias en la fe, es porque nos falta alimentar la fe y creer que Jesús murió por usted y por mí, por nuestros pecados, a través de la cruz, ya que hemos sido justificados, pero por la fe y por creer en Jesús, ya hemos sido justificados. Ya que aquí el apóstol Pablo, él nos está declarando que Dios nos justifica. Cuando Dios justifica es porque Él declara que una persona es justa, ya que esta declaración es un acto forense o es una declaración que Dios emite como un juez. No se trata de un cambio o un proceso dentro de la persona que recibe el veredicto, ya que la palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios pasajes, en la cual el Señor nos enseña y nos orienta cómo podemos obrar y entender su palabra, como lo dice en Romanos 8:33 al 34. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire que aquí, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, pero siempre y cuando usted y yo estemos dentro de los parámetros de Dios. Dentro de los parámetros, ¿qué quiere decir? Dentro de las normas de Dios, cumpliendo su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. Bajo la cobertura del Señor estaremos y Él mismo nos justificará delante del adversario, delante del enemigo. Porque cuando Dios justifica, simplemente Él mira la evidencia y emite su veredicto. Y su veredicto es justo y merecedor de los privilegios correspondientes. Ya que aquí lo que contempla a Dios como juez es que el apóstol Pablo nos menciona dos veredictos que él mismo puede emitir, y uno es condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. Pero cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y entre su veredicto culpable y merecedor de castigo corresponde a lo que él ha emitido. Aquí nos encontramos que a quien justifica a Dios. De entrada, pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena, puesto que Dios es un juez omnisciente, ya que Él sabe quién es bueno y quién no lo es, quién es justo, pero quién es injusto, ya que Él conoce el corazón del hombre y Él sabe cómo actuamos cada uno de nosotros. Suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, que son justas en sí mismas. Pero no obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. El apóstol Pablo nos la habla ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 3, 10 al 12, que él me lo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Uno había bueno. Antes de que viniera Jesús a la tierra no había ni un justo sobre la tierra. Pero impactante que aún conociendo que ya vino Jesús, vino a redimirnos de la maldición. Pero aún así no hay ni siquiera un justo delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos mira hasta a través de Jesucristo. Y nos mira nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro accionar diario. Cómo usted y yo realmente nos presentamos delante del Señor o cómo nos ve el Señor. Ya que aquí el apóstol Pablo no, dice que no hay ninguna gente buena. Todos somos injustos, todos nos desviamos a una, nos ofendemos los unos a los otros, ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo, vulgares, malintencionados, chismosos, hipócritas, malintencionados. ¿Cómo estamos obrando? Aún con palabras de doble sentido, aún con pensamientos de anarquía, de rebelión, de pecado. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? Ya que Dios quiere que usted y yo cambiemos, que haya un cambio profundo, pero desde el corazón, ya que el Señor a veces lo ofendemos y cometemos injusticias a menudo, no solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones internas como son el egoísmo y el orgullo. Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos quiere dar a llevar a conocer a usted y a mí cambios profundos siempre y cuando usted y yo nos dispongamos realmente a buscarlo a Él. Como lo dice en el libro de Romanos capítulo 4, verso 5.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire lo que dice esta palabra. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero tremendo, porque como el Señor, aún en Proverbios, nos habla que no podemos justificar al impío ni a la persona que no hace lo correcto delante de Dios. Pero mire que aquí el apóstol Pablo refuta esa palabra que encontramos en Proverbio. Lo dice: más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ya que según la palabra, Dios sí justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías, personas que no conocen de Dios, personas que andan en el pecado y la inmoralidad. ¿Pero por qué? Son personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Esto es una buena noticia, pero ¿por qué? ¿No está Dios quebrantando su propia justicia? ¿No estará Dios obrando acorde a lo que piensa el hombre y como le gustaría actuar al hombre acorde a sus pensamientos y deseos? Pero mire lo que dice en Proverbios 17, verso 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ambos igualmente son abominación a Jehová. Pero como aquí el apóstol Pablo nos habla que al que trabaja no cree que el que justifica al impío, su fe le sea contada por justicia, ya que si Dios hiciera nada más, si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Tenemos una pista, y esa pista la encontramos usted y yo en el mismo libro de Romanos capítulo 5 verso 1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que dice que por la justificación usted y yo tenemos paz para con Dios. Pero paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ya que la clave de la justificación es a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual usted y yo encontramos ese cambio, esa transformación que usted y yo estamos esperando, pero en Cristo Jesús. Ahí mismo el mismo apóstol Pablo nos lo habla en 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Él mismo lo dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Impactante. Al que no conoció pecado, se hizo pecado. ¿De quién habla el apóstol Pablo? Precisamente de Jesucristo. No conoció pecado, pero se hizo pecado por usted y por mí. ¿Para qué? Para que usted y yo fuéramos justos delante de Dios, ya que es gracias a nuestro Señor Jesucristo que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador, ya que el Señor Jesús era perfectamente justo. Si ha hablado alguien en la historia que no mereció morir, esa persona fue Jesucristo. Él no había cometido pecado, él no conoció pecado. No obstante, Dios lo trató como un pecador, lo hizo pecado por usted y por mí. Es decir, en el lugar del ser humano lo hizo para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ya hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que usted y yo permanezcamos en la fe, porque él mismo lo dice en el apóstol Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe solamente se puede alimentar a medida que usted y yo leemos y meditamos en la palabra, ya que el Señor realiza una transferencia doble de nuestro pecado, se transfiere a Cristo, y la justicia de Cristo se transfiere a cada uno de nosotros. Y este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. En la cruz de Calvario Él sufre las consecuencias de nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía. Pero también por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a cada uno de nosotros. Y Él considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fuesen nuestros, ya que el Señor realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. O sea, usted y yo ya hemos sido justificados. Pero como hemos sido justificados, no nos podemos acomodar y continuar con el pecado. Por el contrario, debemos perseverar para que el pecado no nos alcance. Debemos perseverar para andar en la justicia de Dios. Y esa justicia prevalece en la santidad. Esa santidad que debemos prevalecer a diario, como es el clamor, el ayuno, la intercesión, el estudio y la meditación de la palabra. Como lo he dicho en varios devocionales, usted y yo mínimo deberíamos estar ayunando 2 veces a la semana para matar la carne, pero para vivificar el espíritu. Y a medida que el espíritu se vivifica, a medida que metemos en el ayuno, pero también en la palabra, el espíritu se fortalece en la fe. Y por eso hemos sido justificados por la fe. Le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos esta palabra, que ya hemos sido justificados por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, y que debemos permanecer justificados delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.